Empezar aquí a grabar y a compartir mi pantalla. A Ya ver. comencé la grabación. Bueno, yo también la había comenzado. ¿Puedes verificar que esté bien, por favor? Dale, dale. Ok, gracias. Ay, bueno, creo que ahí están viendo mi pantalla bien y también me deben estar escuchando. Bueno, esta es la tercera reunión de este bloque que, como decía Juli, pues ha sido un bloque muy especial porque estamos conociendo estas, o bueno, volviendo a recordar estas características de nuestro Dios que nos ayudan a apropiarnos más en el momento que estamos haciendo un clamor, de poder ir un pasito más allá y no solamente durante los tiempos de clamor, de intercesión, sino también reflejar estas cualidades de Dios en nuestro diario vivir. Y ese es el propósito de este estudio que estamos haciendo. El día de hoy, en nuestra tercera reunión de este bloque, vamos a estar viendo o conociendo a Dios como nuestro restaurador y sanador. Y vamos a conocer dos nombres, que es Rafa o Rafa y Makadesh. Son esos dos nombres que vamos a estar estudiando el día de hoy. Resulta que los seres humanos somos seres muy, muy complejos. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Y no somos espíritu por un lado, alma por un lado, cuerpo por el otro. No, las tres áreas de nuestra vida están entrelazadas en sí mismas y afectan una a la otra. Es decir, vemos muchas veces, vemos que hay personas que andan con el alma cargada y se nota y se refleja en enfermedades físicamente o se les ve en la cara que están cargadas porque estamos entrelazados. Lo mismo se ve cuando una persona tiene el espíritu alejado de Dios, se nota porque puede incluso estar gobernado por ansiedades o por emociones, tener las emociones así súper desreguladas porque no hay un equilibrio, hay algo que está fallando en este como conjunto que nos hacemos llamar, pues que somos los seres humanos, hay algo que está fallando entre estas tres. Entonces la verdadera plenitud o el verdadero estado de bienestar integral no solo implica la ausencia de enfermedad, que muchas veces pensamos que el estar sanos es igual a no tener ninguna enfermedad, pero puede que emocionalmente estemos cargados, puede que espiritualmente estemos súper alejados de Dios, que hace que nuestra vida no estemos experimentando una plenitud integral, podemos llamarlo así, o un bienestar integral. Entonces, una vida equilibrada tiene que tener salud física, salud mental o salud del alma, si lo quieren llamar así, y salud espiritual y crecimiento espiritual. Entonces, ¿cuántas veces le hemos puesto atención también a eso? O sea, conocemos la importancia de todos los años hacernos nuestros chequeos anuales, que nos hagan que el examen de sangre, que mantener la presión, que mantener los niveles de esto, de lo otro y estamos como muy pendientes, o bueno, intentamos estar lo más pendientes posibles de nuestra salud física, pero ¿cuándo fue la última vez que le prestamos la atención a nuestra salud mental, por ejemplo? Que nos hicimos un chequeo de cómo estamos emocionalmente, de qué heridas del pasado sigo trayendo a mi presente. ¿Cuántas veces también hemos analizado cómo está mi salud espiritual, cómo está mi relación con Dios, cómo estoy conectando con mi creador, con Dios? Muchas veces ignoramos eso porque no lo vemos, entonces pensamos que estamos saludables solamente porque no tenemos un diagnóstico o porque no estamos sufriendo algún tipo de condición física, pero se nos olvida que somos estos seres complejos, como les decía al principio, que somos íntegros. O sea, tenemos que, todo, para experimentar ese bienestar integral, tenemos que prestarle atención a estas tres áreas de nuestra vida. Entonces, el día de hoy, Dios se nos presenta con dos nombres. Rafa, lo voy a decir Rafa, no estoy segura, muy segura si es Rafa o Rafa. El sanador y Makadesh, que es el que santifica. Entonces, Rafa es nuestro Dios sanador y Makadesh es el que santifica. Ambas palabras, sanar y santificar, tienen una raíz similar o vienen de la raíz san, que está relacionada pues precisamente con la salud, la integridad, la pureza. Y entonces sanar es restaurar el físico, el alma y el espíritu,
Y santificar es purificar y llevarlo a ser apartado. Y esto es lo que estamos también, va muy relacionado con lo que estamos aprendiendo los sábados. Entonces, si queremos saber un poquito más, si quieren conocer mucho más a detalle esto, pues eso es lo que estamos estudiando los sábados y están súper invitados, también se pueden conectar los sábados a las 10 de la mañana. Ok, entonces ambos conceptos, el de sanar y santificar, están bajo una sombrilla que se llama restauración. Entonces, cuando Dios nos restaura, nos sana y también nos santifica. Ok, comenzamos entonces con el primero, Rafa, nuestro sanador. Vamos a hablar un poquito del contexto. Creo que por tiempo no les voy a leer todo el versículo completo, pero es Éxodo 15 completo, el capítulo. Pero el contexto es, este nombre es revelado cuando el pueblo pasaba por un desierto. Estaba en el desierto después de salir de Egipto. Ya conocemos todos pues la historia, cuando después de las 10 plagas, que Dios sacó al pueblo de la esclavitud, luego abrió el Mar Rojo, pasó su pueblo, y entonces entra un proceso, porque lo que fue el desierto fue eso, fue un proceso. em, y en este caso estaban acabaditos de salir de Egipto, o sea, no habían pasado años, sino estaban acabaditos de salir, acababan de cruzar el Mar Rojo y se adentraban en este desierto y habían pasado 3 días en que no habían encontrado agua. O sea, ustedes imagínense esa escena, estar caminando por el desierto y van 3 días sin agua. Pues es una situación bastante desesperante. Yo me pongo en esa situación y pues a cualquier persona pues es preocupante, ¿no? Entonces estaban en medio de una prueba de fe. Luego encuentran una fuente de agua. Qué felicidad, encuentran pues este oasis. Pero resulta que no podían tomar no podían tomar de esta agua porque era un agua amarga. Y de hecho la llamaron o le pusieron de nombre Mara. Las almas del pueblo o como que los espíritus, no, ¿cómo se podría llamar? Las energías pues del pueblo se cayeron al piso y se comenzaron a llenar de mucha amargura, comenzaron a murmurar y a dudar de Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis con este salmo que hace referencia también a este momento. Salmo 106, 13 al 15. Dice, sin embargo, que pronto olvidaron lo que él había hecho. Recordemos lo que les estaba diciendo. Ellos acababan de salir de Egipto, donde habían visto las plagas, donde habían visto al Dios Todopoderoso que abrió el mar. O sea, es que eso es impresionante. Acababan de ver eso, pero muy pronto se les olvidó lo que él había hecho. No quisieron esperar su consejo y en el desierto dieron rienda suelta a sus deseos, pusieron a prueba la paciencia de Dios en esta tierra árida y baldía. Entonces, ellos comenzaron a dudar y a tener amargura en su corazón como un resentimiento. Y muchas veces nosotros hemos estado también en esa posición, donde, por ejemplo, cada 8 días vemos que estamos agradeciendo por los milagros que Dios está haciendo en las peticiones, pero cuando llega el momento en el que pasamos o entramos en una prueba, comenzamos a preguntarle a Dios, pero ¿por qué? Si yo soy bueno, ¿por qué me está pasando esto? O comenzamos a murmurar en contra de Dios, a hablar mal en contra de Dios y se nos olvida, que pronto se nos olvida el poder que tiene nuestro Dios. Entonces también es un llamado de atención en ese punto. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés hizo lo que debía hacer. Él se fue a orar y Dios le mostró un árbol. Moisés siguió las instrucciones de Dios y echó la madera de este árbol al agua, que fue pues lo que Dios le dijo, y el agua se volvió potable. Entonces, así como lo ven en la imagen, él cogió una rama, la tiró al agua y el agua se convirtió pues potable. Y allí fue donde el Señor se reveló como Rafa por medio de un decreto, que es el versículo 26. Dice, si escuchan atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y hacen lo correcto, perdón, lo recto delante de sus ojos, y dan oído a sus mandamientos, y guardan todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces a mí me pareció muy curioso que el nombre de Rafa no haya sido revelado, por ejemplo, en un milagro de sanación física. Muchas veces solamente asociamos este nombre o esta característica de Dios como sanador solamente en la parte física. Entonces, sí, a través de la Biblia
Vemos muchos milagros donde Dios sana y recupera, restaura la salud física. Hemos visto cómo Dios ha levantado personas de la muerte. Bueno, milagros de recuperación física muy impresionantes que yo digo, bueno, Dios se pudo haber revelado específicamente como Rafa en esas ocasiones, pero no fue así. Fue en este punto específico donde la sanidad, Dios, podemos llamarlo así, la sanidad de las aguas, fue esa demostración del poder sanador o el poder de Dios para purificar y sanar. Entonces vemos que es mucho más allá que solamente curar una enfermedad. El nombre y este aspecto de la identidad de Dios va mucho más allá de solamente una enfermedad física. Entonces, un dato curioso es que hoy en día esas mismas aguas que el pueblo pues consumió, que fue una bendición para ellos, que trajo vida para el pueblo, el día de hoy esas aguas no son potables. Es decir, fue un milagro pues completamente de Dios, transformó completamente la situación y trajo vida. Incluso pues en el desierto. Vamos a ver tres promesas muy hermosas donde vemos a Dios Rafa reflejado. Salmo 103:3 dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Primera de Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Restaura los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Salmo 147:3. Todas estas promesas nos dan la confianza de que Dios es ese Dios que sana, que restaura y ese sanador integral. Como les venía diciendo y les hago mucho como que énfasis en esto porque muchas veces decimos, bueno, de pronto este nombre lo voy a dejar como guardadito para cuando me toque una enfermedad, pero no, o sea, lo deberíamos estar usando a diario porque resulta que por nuestra naturaleza pecaminosa necesitamos esa sanación o sanidad, perdón, espiritual a diario, porque a diario estamos cometiendo pecados, a diario nos estamos equivocando, a diario estamos luchando contra nuestras emociones, con lo que hemos vivido en el pasado. Entonces necesitamos que Rafa, que el Dios sanador, restaure también todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, así como perdón, la amargura o el amargor, podemos decirlo así, del agua en agua potable, él también puede sanar las amarguras más profundas que tenemos en nuestro corazón y transformarlas en vida. Vamos entonces ahora a ver unas situaciones donde inconscientemente o conscientemente, no sé, negamos o no estamos reflejando a Rafa. Primera, cuando guardamos rencor y amargura. Entonces, el negarnos a perdonar impide que haya sanidad en nuestra alma y contamina. En Hebreos 12:15, se los voy a leer, no se los tengo ahí en la pantalla, pero se los voy a leer. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces vemos como esa amargura es veneno para nuestra vida, incluso para las personas que nos rodean. Entonces, permitir que Rafa haga esa limpieza o que restaure también la amargura que puede estar guardada en nuestros corazones. La falta de perdón bloquea la sanidad de Dios y recordemos que el perdón es como esa medicina o ese antídoto contra el veneno de la amargura. Segundo, ignorar ignorar el sufrimiento ajeno. Proverbios 21:13. Entonces, la indiferencia hacia el dolor ajeno, integral, no solamente física, sino también cuando una persona llega a nosotros cargada emocionalmente o con una crisis espiritual. Entonces, no ser indiferentes, porque la indiferencia contradice la naturaleza sanadora de Dios. Entonces, por el contrario, tratemos de ser compasivos, ayudémonos, tomemos la iniciativa de orar por otros. Si alguien llega, como les decía, con estas cargas, digamos, bueno, yo me acuerdo que Dios es el Dios sanador, vamos y como que acudamos a Él, en lugar de quizás darle la receta para el remedio, que es que esto es buenísimo para esto, que primero sea acudir a Él. Em, e interceder.
pues la intercesión es una muestra de nuestra confianza hacia Rafa. Punto número 3, obviamente la incredulidad no refleja a Rafa pues en nuestras vidas. El no confiar en el poder sanador de Dios impide que lo veamos actuar. Entonces, eso no significa que cuando llega un diagnóstico o estamos en una crisis emocional, vamos a estar contentos. No. O que vamos a saltar de alegría y, mejor dicho, no. O sea, nosotros podemos estar quebrantados, podemos estar llorando, con ganas de gritar, desesperados, pero el punto es vivir esas emociones con, como con la vista o con la esperanza puesta en Rafa. O sea, no en el tratamiento, no en el doctor de apellido tal, que es buenísimo en esto, no, es Él, nuestra fuente de esperanza, es nuestro Dios sanador, quien tiene el control. Entonces, mira la situación con ojos de fe, ¿ok? Y el último punto es negarnos a buscar sanidad. Mateo 11:28, este creo que sí los tengo aquí a la mano, dice, vengan a mí todos los que estén cansados, dice Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Entonces muchas personas y muchas veces nosotros en muchas ocasiones rechazamos la ayuda de Dios y el tratamiento de Dios en nuestras vidas. Entonces uno dice, no, pero es que todo el mundo quiere estar sano, o sea, quién quiere pues seguir sintiéndose mal? Pero tristemente pasa y creo que las personas que hemos trabajado en salud lo vemos como la gente puede ser tan terca y tan necia hacia un tratamiento. Yo me acuerdo que cuando yo estaba, cortico les cuento esto, cuando yo estaba trabajando con fracturas, yo ponía yesos y se les daba a las personas las indicaciones de por favor no ponga ningún peso porque la fractura está muy inestable. Pues 2 días después venían con el yeso vuelto nada y la fractura se iba a cirugía por la terquedad de la gente, porque rechazaban el tratamiento, porque decían, ay, es que eso es bobada, es que eso no, o no, esto está, ¿cómo se puede decir? Está interrumpiendo mi vida, está interrumpiendo mi día a día. Entonces, no permitían que hubiera pues sanidad ni que se curaran. Lo mismo nos pasa a nosotros muchas veces. Rechazamos el tratamiento de Dios en nuestras vidas porque no entendemos las instrucciones que nos está dando. Decimos como, ay, no, eso no, como que no lo entendemos, no lo aceptamos, no estamos de acuerdo, o decimos no es un buen momento, o sea, le decimos a Dios, mejor sáname después, ahorita no es un buen momento para tratar eso. Entonces, tener muy en cuenta que el negarnos en buscar la sanidad, pues solo está retrasando el tratamiento de Dios y la obra de Rafa en nuestras vidas. Ok, avanzamos al siguiente nombre, al segundo nombre, el Señor que santifica, Makadesh. Entonces, como les decía, este es un tema que estamos viendo bastante los sábados y recordemos que aprendíamos que santo no es ser santurrón, ni la mosquita muerta, que no rompe un plato, que no comete errores, que nunca peca, es perfecto. No, eso no es ser santo. Ser santo significa ser apartado, redimidos, elegidos, es ser diferentes. Y la santidad no es algo que nosotros podamos trabajar o hacer por nuestra propia cuenta. Es decir, sí tiene que haber la acción de nosotros, pues mantenernos en esta santidad de ser diferentes, pero no es algo como que por mi propio mérito yo misma me hice santa. No, así no funcionan las cosas. Lo vemos en Levítico 27, 8. Dice, así que consagren su vida para ser santos, porque yo el Señor, su Dios, ay, perdón, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor quien los hace santos. Entonces debemos comenzar a vivir de manera diferente porque Dios nos ha elegido, Dios nos ha hecho diferentes. Dios apartó un pueblo escogido para que seamos esas piedras vivas, esos sacerdotes verdaderos y estamos viendo las características de los sacerdotes los sábados. No se lo pierdan, está muy bueno. Ok, paréntesis. Em, entonces Dios ha escogido a este pueblo apartado, un pueblo propio por medio de Cristo, somos redimidos, somos limpios del pecado y estamos en ese crecimiento espiritual constante. No voy a leerlo completo, pero Primera de Pedro 1, 13, 25 es básicamente ese llamado a vivir una vida santa. Entonces es muy claro, los invito a que lo lean. Primera de Pedro 1, 13 al 25 nos habla así súper
desgranadito todo lo que conlleva o todo lo que nos invita Dios a que implementemos en nuestra vida de vivir una vida santa. Entonces, por ejemplo, el versículo 14, vivan como hijos obedientes. La obediencia es súper importante para vivir esa vida santa. Sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero, ámense profundamente de todo corazón. Bueno, me hubiera gustado como profundizar un poquito más en esto, pero se los voy a dejar de tarea porque pues es un versículo bastante largo. Entonces, la santidad integral también tenemos que permitir que Dios toque cada aspecto de nuestra vida. No podemos pedirle solamente que santifique cierta parte de mi vida, pero otra no. Tiene que ser integral. Dejar que Él se involucre en cada área de nuestra vida como creyentes. Entonces muchas veces caemos en el error de separar la vida espiritual con el resto de nuestra vida. O solamente obedecemos los sábados o, por ejemplo, los jueves que tengo reunión de oración por la noche, entonces hoy sí obedezco. Y eso pues es un error. Tenemos que comenzar a buscar esa santidad integral en todos los aspectos de nuestra vida y en todos los ámbitos en los que nos rodeamos. Primera Tesalonicenses 5, 23, 24 dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces, esto es algo que tiene que ser constante, no es que yo hace 5 años hice una oración que me santificó y ya estoy bien. No, 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 tiene que ser un trabajo diario. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice claramente el versículo. Y versículo 24, Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel, por su fidelidad. Entonces vamos a ver ahora 3 escenarios o 3 situaciones que podemos estar, en las que podemos estar opacando o no podemos estar reflejando a Makadesh en nuestras vidas. Entonces, primero, acolitando el pecado. Ese pecado constante donde no hay ni siquiera arrepentimiento, sino lo tenemos ahí bien consentido porque es que nos gusta y nos agrada y se nos dificulta muchísimo y lo justificamos, pues bueno, eso hace que nos lo estemos reflejando, que nos estemos reflejando a Dios, el que santifica nuestras vidas. Entonces, cuando justificamos actitudes o hábitos que sabemos que no le agradan a Dios, nosotros tenemos que comenzar a ser un poquito más honestos y más sinceros con respecto a nuestra naturaleza, que siempre vamos a estar inclinados a que nos guste más el pecado. O sea, es que eso es normal, es por nuestra naturaleza y activamente estar trabajando en ello, en llevar una vida de obediencia a Dios, apartándonos del pecado. Entonces, ese pecado constante y acolitar el pecado, pues no nos está permitiendo reflejar el Dios que santifica nuestras vidas. Segundo, ignorando la voz del Espíritu Santo. Cuando ignoramos la voz del Espíritu Santo, que nos está corrigiendo, que nos está jalando las orejas, pues no lo estamos reflejando, sino que estamos resistiendo a la guía y solamente retrasa nuestro proceso de santificación. Eso es lo único que estamos haciendo cuando ignoramos la voz del Espíritu Santo. Tercer punto, haciendo compromisos con el mundo que contradicen nuestra fe. Segunda de Corintios 6:14 dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? Entonces, comprometer nuestros principios, no comprometer, perdón, nuestros principios solamente por ser aceptados en algún lugar. Tenemos que ser de testimonio, ser diferentes, que se note que somos diferentes. Y no por orgullo de decir, ay, es que yo soy mejor. No, no, no. Es porque vivimos en esa verdadera restauración o renovación, verdaderamente la santificación de ser apartados, que sencillamente nuestros principios ya no son los mismos que la gente que no tiene a Dios en su corazón o en sus vidas. Entonces, que los principios de Dios sean vivos y firmes en nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras relaciones, planes y que nuestros sueños también estén alineados con esto. Ok, como conclusión, ya para terminar, conocer a Dios como, voy a volver aquí al principio.
Ay. Conocer a Dios como nuestro Rafa y Makadesh nos revela su profundo deseo restaurador integral. No solamente sana nuestras heridas físicas, emocionales y espirituales, sino que también nos santifica. Nos aparta del pecado para que podamos vivir una vida que lo honre, para que podamos vivir esa vida que refleja su carácter. Entonces, esto implica permitir que su poder transformador actúe en nosotros cada día y su poder transformador vaya sanando lo roto y limpiando lo impuro. Entonces, que esa sea como la conclusión o el lema, permitir que Dios sane lo que está roto en mí y que limpie lo que hay impuro. Sane lo que tenga que sanar y limpie lo que tenga que limpiar. Los invito a que ahí entonces donde están vamos a cerrar los ojos, terminar este tiempo en un tiempo de oración y luego pues con una canción. Padre Santo, gracias por esta enseñanza del día de hoy. Gracias porque nos recuerdas tu poder restaurador, porque nos recuerdas que tú quieres y anhelas sanar esas heridas que están guardadas en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Tú nos quieres dar esa sanidad integral, que nuestro cuerpo se sienta bien, que tú quieres, Señor, actuar también en medio de las enfermedades, pero también, Señor, quieres ir más allá. Quieres sanar nuestras enfermedades emocionales, las heridas emocionales del pasado o las ansiedades, todo lo que nuestras emociones nos ha llevado, Señor, quizás a, mm, a vivir o a llenarnos un poco de amargura, Señor. Tú quieres sanar todo eso y limpiarnos y también espiritualmente, Padre Santo, quieres hacer una restauración completa en nuestro cuerpo. Te pedimos, por favor, que nos permitas, Espíritu Santo,